Esta es la universidad y estamos viendo el libro Administración por Objetivos. Estamos continuando en el capítulo número 2 acerca de la planeación. Dios es un Dios de planeación y si Dios planea, nosotros también debemos de planear todo lo que tenemos que hacer para Él. Y esto sinceramente le dará gloria, porque si yo me quiero parecer a Dios, tengo que ser como Él es. Y tengo que ir aprendiendo poco a poco, paso a paso. Y les agradezco a todos ustedes y los felicitamos de que están con nosotros en este curso de objetivos, de la administración por objetivos y en el capítulo 2. Vamos a continuar y estábamos viendo ahora un Dios de propósitos. Vimos que Dios es un Dios de planeación, ahora veremos que Dios es un Dios de propósitos. Él se propone siempre hacer algo y Él tiene que planearlo, ejecutarlo, evaluarlo, pero Dios quiere que nosotros hagamos lo mismo. Un Dios de propósitos. Leamos Efesios 3:11 y Efesios 1 del 9 al 10. Y dice, conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús, nuestro Señor, Él nos ha dado a conocer el ministerio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Cristo, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo Jesús sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así es que Dios tiene control de todas las cosas, pero Él ciertamente tiene un propósito. Dios nunca hace nada sin un propósito. Todo lo que Dios hace trae algún buen propósito. Va a terminar bien. Dice la palabra de Dios en Marcos 8:33, pero Él se dio vuelta y mirando a sus discípulos respondió a Pedro diciéndole, quítate delante de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Nosotros debemos de pensar en los propósitos de Dios. Yo puedo tener muchos propósitos de cosas que yo quiero hacer, pero me tengo que enfocar en el propósito de Dios para mi vida, que es lo que Dios quiere. Y lo más importante que Dios quiere es que ganemos almas y formemos discípulos. Y Dios quiere que los llevemos en un proceso. Y para eso necesitamos prepararnos nosotros, para eso necesitamos planeación. Hechos 13:36. Porque después de haber servido en su propia generación a la voluntad de Dios, David murió, fue reunido con sus padres y vio corrupción. Quiere decir, todos vamos a morir un día. Este mundo es pasajero. No nos vamos a llevar nada de esta tierra, con excepción de todo lo que hicimos para el reino de Dios. Todo lo que hagas para el reino de Dios va a contar. Todo lo que hagas para el reino de Dios, Dios lo tiene escrito. ¿Sabes? Él sabe tu corazón. Él sabe tus intenciones. Él sabe lo que tú estás planeando o tramando. ¿Sabes? Dios quiere que nosotros planeemos para realizar los sueños de Dios y los propósitos de Dios y que nosotros sepamos que Él tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Isaías 14:24 dice, Jehová de los ejércitos ha jurado diciendo, ciertamente será como lo he pensado y se realizará como lo he decidido. O sea, por más que nosotros queramos hacer lo que nosotros queremos, lo que se va a hacer son los planes de Dios. Y si nosotros no nos sometemos a los planes de Dios y a los propósitos de Dios, vamos a quedar fuera y no tendremos las bendiciones de Dios para nuestra vida. Continuamos en la palabra de Dios en Isaías 14:26 al 27. Isaías 14:26 al 27 nos dice la palabra de Dios, este es el plan que está decidido contra toda la tierra. Esta es la mano extendida contra todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha decidido. ¿Quién lo invalidará? Su mano está extendida. ¿Quién la hará volver atrás? Isaías 14, del 26 al 27. Así es que esto nos dice, Dios es un Dios de propósito.
Diga conmigo, Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios de planes. Y ahora vamos al tercer, a este otro punto. Dios es un Dios de planificación. Dios planea todas las cosas que va a realizar. Él se reúne con su comité ejecutivo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y deciden, vamos a hacer esto, vamos a crear el cielo y la tierra, vamos a crear todas las grandes lumbreras, vamos a crear, a separar el día de la noche, vamos a hacer los animales y los peces y las aves. Todo eso era una planificación de parte de Dios. Veamos lo que dice la palabra en Éxodo 9:16. Éxodo 9:16 dice, pero por esto mismo te he dejado con vida, para mostrarte mi poder y para dar a conocer mi nombre en toda la tierra. Y eso es Éxodo 9:16. Y ahora Hechos 13:36. Hechos 13:36 dice, porque después de haber servido en su propia generación a la voluntad de Dios, David murió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Así es que quiere decir, pues David, que fue un gran rey, fue el que mató al gigante Goliat, fue un héroe de los héroes, fue aquel que tenía a todos aquellos grandes hombres guerreros que hacían cosas tremendas, que servían a David. David fue un rey muy grande, muy bendecido, pero finalmente David termina muriendo. Toda nuestra vida termina en algún punto y nosotros debemos de estar preparados, no vivir para lo que vemos o para lo material, tenemos que vivir para lo espiritual. Bueno, vamos a ver que en un Dios de planificaciones tenemos personas, individuos, todos somos personas, individuos, pero que tenemos una vida por vivir que termina en un punto aquí en la tierra y continúa en la eternidad en otro punto. Y nosotros en la tierra debemos estar preparados para la eternidad y debemos de hacerlo mejor aquí. Es una prueba, es una escuela que nos lleva a otras cosas más grandes. También vemos que Dios usa naciones y nosotros debemos de orar por nuestro México, por nuestra nación, por el mundo entero, para que la gente venga al conocimiento de Cristo Jesús. Y Jesucristo, Génesis 3:15, hablemos de Jesucristo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Génesis 3:15. Dios puso enemistad entre la serpiente y la mujer. ¿Sabes que cuando el hombre pecó y desobedeció, fueron enviados a un mundo físico? Porque Adán y Eva vivían en un mundo espiritual, un mundo donde caminaban con Dios, platicaban con Dios, tenían comunión directa con Dios. Pero cuando ellos desobedecieron, fueron probados, desobedecieron y fueron enviados a un mundo físico. Y ahora la tarea es que nosotros regresemos a ese mundo espiritual del cual venimos y nos reunamos otra vez con nuestro Padre Celestial. Veamos lo que dice la palabra en Lucas 2:49. Lucas 2:49, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Si para Cristo Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, la oración que le daba comunión con el Padre era lo más importante en su vida. Esa comunión, él sabía quién era Dios, él sabía quién era él, y él sabía su propósito aquí en la tierra, y él planeaba llegar a ese propósito. Todo lo que hizo aquí en la tierra fue planeado por Dios, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a continuar. El Espíritu Santo, Hechos 1:8, y dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Romanos 8:27, y el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad
de Dios. Otra cosa que estamos involucrando en esto, dijimos, se involucra en la planificación, está la gente, están las naciones. En la planificación está nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino y Él planeó ir a la cruz junto con Dios Padre y el Espíritu Santo para salvarnos, sacarnos de este mundo físico y regresarnos al mundo donde pertenecemos, que es el mundo espiritual. Así es que el Espíritu Santo planeó con nosotros y ahora la iglesia planea con el Señor. Veamos lo que dice Efesios 3 del 9 al 10. Efesios 3 del 9 al 10. Y para alcanzar a todos cuál es la administración del ministerio que desde la eternidad había estado escondido en Dios, quien creó todas las cosas. Todo esto es para que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios a los principados y las autoridades en los lugares celestiales. Si hay, el enemigo está organizado y tiene ejércitos para combatirnos, para estar en contra de los propósitos de Dios. Y nosotros también tenemos que agruparnos y planear y estar en contra de toda acechanza del maligno. ¿Y cómo lo vamos a vencer? Con la palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo, con el nombre poderoso de Jesucristo, que es el nombre que es sobre todo nombre. Y que la palabra de Dios dice que al nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Jesucristo vino en carne y Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él murió en una cruz y derramó su sangre preciosa por ti y por mí. Hizo preparación de dar el todo por nosotros. Y ahora nosotros debemos de dar el todo por la obra de Dios. Debemos de dar el todo por ganar esas almas y que sean procesadas en el discipulado, porque si no lo son, si no son consolidadas, si no se hace la llamada, si no se hace la visita, si no se les pone en una célula, si no se les da la jornada y si no se les lleva al encuentro, esa gente no se quedará en el camino de Dios. Así es que recordemos en este capítulo 2 el propósito y el plan de Dios. Su propósito, dice, su propósito específico de Dios es su palabra escrita. Y Él ha revelado un plan general que la iglesia es el instrumento a través de quien este plan se va a poder lograr y para cumplir los propósitos de Dios. Tú eres muy importante en los propósitos de Dios. Dios te ama y tiene un propósito grande para tu vida. Levántate en el nombre de Cristo Jesús y empieza a estudiar la palabra. Empieza a ejecutar la palabra, empieza a obedecer, a planificar. Yo declaro que todas esas células que te hemos encomendado, que Dios nos ha encomendado, que Dios nos ha dado para que nosotros los llevemos en el proceso. Declaro que Dios te da un corazón de padre, de madre, un corazón de compasión por cada persona que está en el mundo sin Dios y sin esperanza. Que Dios te da un corazón para aquellos que están en ignorancia espiritual y que tú vas a abrazar al pobre, al rico, al educado, al no educado, al hippie, vas a abrazar a todo el que llega como llega y lo animarás, orarás por él, lo amarás suficientemente para llevarlo en el proceso de la consolidación. Sean bendecidos y recuerden que Dios es un Dios de propósitos y planes. Y Dios tiene un plan maravilloso y tú eres parte de él. Sé bendecido. Termina el capítulo 2. Pero Dios quiere que nosotros hagamos lo mismo. Un Dios de propósitos. Leamos Efesios 3:11 y Efesios 1 del 9 al 10. Y dice, conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús, nuestro Señor, Él nos ha dado a conocer el ministerio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Cristo, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos,
que en Cristo Jesús sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así es que Dios tiene control de todas las cosas, pero Él ciertamente tiene un propósito. Dios nunca hace nada. Curso de objetivos, de la administración por objetivos, y en el capítulo 2. Vamos a continuar y estábamos viendo ahora un Dios de propósitos. Vimos que Dios es un Dios de planeación, ahora veremos que Dios es un Dios de propósitos. Él se propone siempre hacer algo y Él tiene que planearlo, ejecutarlo, evaluar planeación. Y si Dios planea, nosotros también debemos de planear todo lo que tenemos que hacer para Él. Y esto sinceramente le dará gloria, porque si yo me quiero parecer a Dios, tengo que ser como Él es. Y tengo que ir aprendiendo poco a poco, paso a paso. Y les agradezco a todos ustedes y los felicitamos de que están con nosotros en este curso. Esta es la universidad y estamos viendo el libro Administración por Objetivos. Estamos continuando en el capítulo número 2 acerca de la planeación. Dios es un Dios de